Uno de los más recientes artículos de nuestro invitado Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, director del Instituto Interamericano por la Democracia, comienza así. Las dictaduras nunca cumplen porque negocian para ganar tiempo, no para entregar el poder. ¿Por qué dice eso? ¿En base a qué lo dice? Bienvenido, Sánchez Berzaín. Lo Sí, digo sí, por los Napoleón. acuerdos de Barbados que ya empezaron a no cumplirse, lo digo por el encuentro entre Guyana y Venezuela de este jueves, ¿no? Entonces la pregunta la repito, ¿por qué las dictaduras nunca cumplen los acuerdos? Gracias, Napoleón. Es el reflejo de la realidad objetiva, son los hechos. El próximo 1 de enero la dictadura de Cuba va a cumplir 65 años. La dictadura de Venezuela tiene cerca de 25. La de Nicaragua, si usted le suma el primer y el segundo periodo, casi 40. En el último tiempo data del 2007. Y la de Bolivia data del año 2006. Entonces, estas dictaduras que se están eternizando en el poder cometen todo el tiempo crímenes de terrorismo de Estado, detentan el poder con terrorismo de Estado, violan los derechos humanos, tienen presos políticos, tienen exiliados políticos, cometen toda clase de crímenes para generar miedo en la población, porque en eso consiste el terrorismo de Estado, cometer delitos desde el gobierno para producir miedo en la población y someter a la población. Eh, Cuba ha agredido prácticamente toda la región y parte del mundo, guerrillas en los 60, murió el Che Guevara en Bolivia, ha tratado de invadir Venezuela, ha tratado de invadir Dominicana, ha hecho guerrillas que todavía existen en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC, ejércitos de liberación nacional en toda la región, las guerrillas tan sangrientas de Tupamaros y Montoneros en el Uruguay y en la Argentina, las guerrillas en el Brasil, el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso en el Perú, que ahora están tratando de regresar. Alfaro vive carajo en el Ecuador, o sea, en todo lado. Y después se han metido en el narcotráfico a fines de los 70, principios de los 80. O sea, no hay crimen que no hayan cometido y sigan cometiendo porque hoy día Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Y en ese escenario someten a los pueblos y cada tanto, con una frecuencia casi anual, negocian. Negocian la liberación de presos políticos para tomar más y hacer funcionar lo que el Foro Penal venezolano ha definido como la puerta giratoria. Suelto 20, tomo 15, suelto 15, tomo 30. Utilizan el sistema de justicia como un mecanismo de persecución política. No es justicia, eso es simplemente un sistema de persecución judicializada, donde los jueces son verdugos y no son jueces. Cometen crímenes de lesa humanidad de toda clase, pero negocian. Negocian en México para hacer elecciones, los venezolanos, fracasa, le hacen una serie de concesiones a la dictadura, vuelven a negociar, lo más reciente es lo que usted ha mencionado, Barbados, ahora van a negociar en el tema de Guyana. Cuba negocia todo el tiempo, pero negocia para conseguir cooperación, para que le quiten el supuesto embargo que en realidad no existe. Bolivia y Nicaragua negocian y engañan a los pueblos porque el único objeto para negociar es permanecer en el poder. Y las Pero democracias, perdone que lo interrumpa. Ok, todo esto estamos de acuerdo. Pero la pregunta que tengo que hacerle entonces es que los dirigentes democráticos y las fuerzas democráticas son tan idiotas que durante décadas y décadas ellos negocian, negocian y no cumplen y no se unen para acabar con eso, que además es una visión totalmente contraria, lo que ellos dicen de la democracia, del proletariado, que no es tal democracia, no tienen nada que ver con la cultura occidental, las creencias occidentales y la filosofía política occidental. ¿Qué es lo que pasa? Porque no se han unido y ya que Cuba ha sido todo lo que usted dice que ha sido y se ha invadido Venezuela, por cierto, en los años 60
¿no? Pero perdieron la invasión a través de Machurucuto, no recuerdo exactamente el año. Pero ahí están, ahí están. Y de paso, en el caso de Fidel Castro, admirado por la mayoría de los líderes demócratas latinoamericanos y europeos. Bueno, este análisis tiene tres partes, Napoleón. La primera acabo de hacer es la parte de la realidad objetiva. ¿Usted concuerda con eso? Todo el mundo sabe que eso ha pasado. La segunda es la del marco legal. En las Américas hay una estructura legal internacional que está regida por la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto mantener la paz y la seguridad internacionales. Está la Carta de la Organización de Estados Americanos. Está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Está la Carta Democrática Interamericana, que manda, porque es una carta constitutiva, es una disposición legal para todas las Américas. En su artículo primero, que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas, incluye a Cuba y a las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que los pueblos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Y establece los 5 elementos esenciales de la democracia. Pero además está el Tratado o Convención de Palermo contra el Crimen Organizado Transnacional, donde todo esto que hemos descrito son crímenes transnacionales que deberían ser perseguidos en cualquier lugar del mundo. Hay además de estos instrumentos el Estatuto de Roma, que es el que establece el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad y una cantidad muy importante de otras normas. O sea, el marco jurídico, que es el segundo elemento, no es que sugiere, manda, ordena a los gobiernos, a los países, a los líderes democráticos cumplir estos principios. Y el tercer elemento es el que usted dice. ¿Por qué los líderes democráticos en tanto tiempo no hacen lo que deben? No se trata de calificar o no calificar. Y es por eso que la conclusión de este análisis es que las democracias, por su seguridad, porque ellas son las atacadas, las democracias y los líderes democráticos del mundo, por la libertad y por la democracia de sus propios pueblos, tienen que cumplir la obligación jurídica internacional de terminar con las dictaduras. La única negociación posible con las dictaduras es una que tenga la agenda de una transición efectiva a la democracia y determinación de las dictaduras. Todas las demás negociaciones son balones de oxígeno para ayudar a las dictaduras. Y en ese sentido, tenemos que insistir de que la agenda del 2024 sea la agenda de la liberación del pueblo cubano. La agenda del diálogo con Cuba en todas las instancias en el año 2023, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con los países latinoamericanos, ha sido la de cómo ayudan a Cuba. Mientras Bueno, Cuba ha desde generado, siempre, no, no es, mientras, no es del 2023, de mientras la todo el tiempo. dictadura de Cuba ha generado la crisis migratoria más grande que supera casi en 4 veces a la del Mariel y ha convertido la migración en un instrumento de ataque contra las democracias, no solo contra Estados Unidos, porque utilizando su principal satélite, porque Venezuela es la principal colonia cubana hoy día, aunque duela a los venezolanos, como Bolivia es una colonia y un satélite cubano y como Nicaragua lo es, utilizando Venezuela ha producido también el efecto de la presión migratoria, la migración forzosa, y ha atacado a Chile, al Perú, no a la Argentina ni a Bolivia porque están vinculados con ellos, al Ecuador, a Colombia, ha desestabilizado toda Latinoamérica con la presión migratoria con la que ha generado el gran conflicto de la frontera sur en los Estados Unidos. Si a eso le agrega el narcotráfico, si a eso le agrega el tema relativo a la protección del terrorismo, y algo importante, estamos viviendo la primera guerra global que tiene dos frentes, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque terrorista de Hamas a Israel que ha generado la guerra en la Franja de Gaza. O sea, dos frentes de batalla para una guerra global. Y ahí, ¿dónde están las dictaduras? La dictadura de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, apoyando a Rusia en la invasión, protegiendo a los terroristas de Hamas en la reacción legítima de defensa del Estado de Israel y además acompañados hasta hace poco por el gobierno paradictatorial de la Argentina, Fernández Kirchner, que ya se ha ido, pero hasta ahora acompañado por 4 gobiernos paradictatoriales, que son los de México con López Obrador,
los de Colombia con Petro, Chile con Boric y Brasil con Lula, porque un gobierno paradictatorial es un gobierno democrático, en democracia, pero que le debe el haber llegado al poder a las dictaduras, al socialismo del siglo XXI, que los sostiene, los financia y después tienen que pagar eso poniendo al servicio de las dictaduras su política exterior y la política interna. O sea, el mensaje es la única negociación posible con las dictaduras. Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, teniendo en cuenta que la jefe es Cuba, que ha expandido su metodología y su sistema, es la negociación para que se vayan. Si se negocia otra cosa, lo único que estamos entrando a un juego, que en el caso de Cuba dura 65 años, en el caso de Venezuela 25, en el caso de Nicaragua casi 40, y en el caso de Bolivia desde el año 2006, de mantenerlos detentando el poder, cometiendo crímenes de lesa humanidad y por medio del terrorismo de Estado absolutamente violatorio de los derechos humanos. Ese es el mensaje. Ese Bueno, es el análisis. pero la pregunta sigue en el aire, es decir, porque usted se refiere solamente a América Latina. Cuba, ¿no? No, no, me Como refiero a a su toda vez América. al servicio de... Cuando yo hablo de América, hablo del Canadá, Tierra del Fuego, el sistema interamericano Ok, con todo el hemisferio occidental en el continente claro, americano. claro, pero déjeme terminar. Cuando Cuba era el satélite para sobrevivir de Rusia, de la Unión Soviética, que se llamaba todos esos grupos, mandó a su gente justamente a luchar en África, por ejemplo, en diferentes países de África, en Afganistán después y demás. ¿Ok? O sea que, y Cuba hace lo mismo, pero con los países que usted menciona. Esto es un peligro internacional. ¿Por qué razón, ¿no? Todavía lo mantiene? Porque no se han unido, porque no Bueno, se han enfrentado. porque están Netanyahu acaba de declarar que él no va a terminar, ¿no? De bombardear y de perseguir a los grupos terroristas que quieren acabar con Israel. Que no, 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 no. Ellos pueden negociar los rehenes, pero que eso no se acaba así. A pesar de que las Naciones Unidas le están pidiendo, no, que se calme, que no haya más guerra y demás. Yo creo que Netanyahu tiene razón. bueno, a ver, el tema es el siguiente. El objeto de este análisis es primero llevar a la opinión pública, a la gente que vota, a la comunidad internacional y a los líderes democráticos al reconocimiento de la realidad objetiva. Uh -huh. El problema de agresión en las Américas a la seguridad, a la libertad, a la democracia de los países son las dictaduras que tienen como jefe a Cuba. Primer tema. Hay que hacer conciencia de eso, hay que saberlo. La gente en Estados Unidos tiene que saber que toda esta crisis que está generada por el tema de la migración, que está forzada, no la migración normal que tiene que existir, en la que siempre Estados Unidos ha sido muy generoso y los países de América Latina también, por el tema de la droga, por el tema del terrorismo, por el tema de las amenazas a la vida normal, está promovida por Cuba y que lo hace con sus establecimientos en las dictaduras en las que se ha expandido de Venezuela, Bolivia y Nicaragua como aliados de Rusia, China, Irán, Corea del Norte, que son las dictaduras de ultramar. Ese es el primer tema, tener una visión objetiva de la realidad. El segundo tema es reconocer al enemigo. El enemigo de las democracias es Cuba, son las dictaduras. Y tercero es reclamarles a los líderes que procedan no haciendo una política extraordinaria o generando hechos que pueden traer más problemas, no, cumpliendo las leyes internacionales. No hay nada más que cumplir las leyes internacionales que ya he enumerado y eso supone poner en agenda la terminación de la dictadura de Cuba y sus satélites. Y en ese sentido, Europa tiene que incluirse en este tema porque Cuba, que tiene uno de los mecanismos de cooperación más intensos de parte de la Unión Europea y que este año, el 2023, a instancia del gobierno paradictatorial de Lula da Silva del Brasil, el dictador cubano ha asistido a la reunión de la CELAC con la Unión Europea en Europa y ha sido recibido como jefe de Estado. Cuba está mandando mercenarios y ya está aprobado cubanos a la agresión de Rusia contra Ucrania, que es la agresión contra Europa.
O sea, usted tiene razón cuando pregunta con tanto énfasis ¿y por qué? ¿Y qué? ¿Y cómo? Porque es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué los líderes democráticos cuando están siendo atacados por las dictaduras en vez de cesar con ellas, que no tienen que, no es una lucha armada? La manera de cesar con las dictaduras son sanciones de verdad, son lo que se llaman sanciones inhabilitantes. En vez de pensar en cómo hacer comercio con Cuba, en vez de abrir más mecanismos para ver cómo el pueblo cubano puede comer mejor bajo la dictadura, hay que darle libertad porque va a comer y va a prosperar muchísimo mejor con libertad. Se trata, el punto central de la agenda es la terminación de las dictaduras y para eso esta explicación que parte de los fallidos, falsificados y falsos procesos de negociación que ahora mismo están en curso. Y vamos a la negociación de la dictadura venezolana, obviamente digitada por la dictadura cubana, que es su centro de inteligencia, que está llevando a cabo con relación, por ejemplo, a las elecciones del próximo año, elecciones en dictadura en Venezuela. Hasta ahora, pese a todas las concesiones que se han hecho a nivel internacional y que ya benefician levantamiento de sanciones a la dictadura venezolana y por ende benefician a la dictadura cubana, porque la venezolana sostiene a la dictadura cubana, con petróleo y otros elementos económicos, la dictadura de Venezuela no se ha movido en el tema de las inhabilitaciones, sigue extendiendo y generando incidentes maliciosos en eso, para tratar de inhabilitar a la única candidata de la oposición, que es María Corina Machado, mientras recupera control sobre una oposición funcional que le sirva, porque este es otro tema también importante. Las dictaduras en estos procesos de negociación tiene un elemento de complicidad muy grande que se llama la oposición funcional, que la he definido como aquella oposición que simula estar en contra del régimen, pero que no tiene el afán de tomar el poder, sino de mantener en el poder a la dictadura. Porque usted sabe que en la definición de oposición, para que la oposición sea tal, el tema central es que la oposición quiera tomar el poder. Entonces, la oposición funcional está de capa caída en el tema venezolano por el gran triunfo de María Corina Machado y mientras la dictadura reactiva esa oposición funcional que tanto daño le ha hecho a Venezuela y que ha impedido en los últimos años que Venezuela recupere la libertad y la democracia, está ganando tiempo y ha sacado otro globo de ensayo. Para tener la iniciativa y para generar una narrativa diferente, ha generado el problema fronterizo con Guyana, ha reactivado un problema que fue precisamente enterrado por Chávez, por señal y por orden del dictador cubano Castro, y que no era un problema para la dictadura. Pero ahora lo han reactivado para generar una amenaza a la paz y la seguridad internacionales y de esa manera tener iniciativa y conseguir beneficios. Porque al No era, término de la perdone, situación, no era problema para la dictadura que sí. Chávez con su canciller Maduro son los que llegan a un acuerdo con Guyana para que Guyana pudiera explotar la zona del Esequibo en reclamo. Y por eso están ahora todas esas. Y yo estoy seguro que usted, al igual que muchísima gente, se preguntará, ¿qué ha cambiado? Mire, Porque el ahora, tema, ¿qué cambió desde Maduro, canciller y Chávez con Guyana y su acuerdo con Guyana? Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? lo que ha cambiado es que cuando hicieron ese acuerdo en Venezuela había una dictadura fuerte, indiscutible, y hoy día hay una dictadura que se está cayendo. El sistema dictatorial, cuando hacen ese acuerdo, gozaba de plena salud, controlaba toda la región latinoamericana, el liderazgo era indiscutible y Chávez estaba vivo. Después de que Chávez muere, asesinato o muerte natural que está atribuida a la dictadura cubana, porque es la única que gana con ese fallecimiento, y para eso hay que leer el libro de Salas Romer y otras investigaciones muy serias que se han hecho. Una vez que pasa eso, las dictaduras entran en declive. ¿Por qué? Porque mataron la gallina de los huevos de oro. Se acabó el tema petrolero en Venezuela, liquidaron el gas en Bolivia, el narcotráfico no les es suficiente, arrastraron a Venezuela a una crisis humanitaria del tamaño de la cubana, en lugar de que Cuba supere la miseria en la que estaba el año 1999, cuando Chávez va en rescate de la dictadura que estaba en su periodo especial y trate de igualarse para arriba con Venezuela, han arrastrado a Venezuela para abajo y hoy día entre Venezuela y Cuba se disputan cuál es el país más miserable del mundo.
no de la región. Entonces, en ese escenario, la primera diferencia entre el momento en que Chávez y Maduro hacen un arreglo con Guyana es que hoy día tienen una dictadura que se está cayendo. El sistema dictatorial del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, se está cayendo. Y en esto quiero insistir con un paréntesis, Napoleón. Se está cayendo por cuatro razones. Primero, porque tienen crisis económica total, los cuatro países. Segundo, porque no tienen respaldo popular, no tienen pueblo. El repudio a las dictaduras de los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y Nicaragua en sus países supera el 80%. Tercero, porque no tienen narrativa. ¿Quién se cree hoy día el cuento de la revolución cubana, la revolución bolivariana, la revolución sandinista o la de la revolución de cambio cocalero en Bolivia? Nadie se cree. Y la cuarta razón, que es la peor, no tienen alternativas. No va a aparecer otra Venezuela que como el año 99 les regale un país a Cuba para que durante un par de décadas eh, acabe con ese país como ha hecho la dictadura cubana con Venezuela. Entonces, cierro el paréntesis y le digo, el primer cambio es que las dictaduras se están cayendo, entonces necesitan mecanismos de sobrevivencia. Segundo, cuando las dictaduras se están cayendo, buscan siempre o violaciones más serias de los derechos humanos para que el mundo se interese y puedan negociar, cosa que hacen, o una guerra. Y aquí no puede que no lleguen a la guerra, pero buscan violar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales o van a la guerra, porque de esa manera tienen iniciativa. Y la tercera razón es porque si no hacen eso, la agenda internacional de presión para que las dictaduras se acaben está contra ellos. El gran mérito estratégico de dilatar la negociación en Barbados hasta que se reponga la oposición funcional y logren de alguna manera excluir o ponerle un competidor a María Corina Machado y no cumplir. Y el gran mérito estratégico criminal de la dictadura venezolana con el cerebro cubano, abriendo la crisis con Guyana, consiste en tomar la iniciativa. Estamos hablando de eso ahora en vez de estar hablando del retorno a la democracia. Estamos hablando de eso en vez de estar hablando del avance del proceso en Roma por crímenes de lesa humanidad de Maduro. Estamos hablando de eso en vez de hablar de la liberación de más de 1.200 presos políticos torturados y algunos muertos ya después del 11J en Cuba, cuando el pueblo cubano se ha levantado pacíficamente para pedir patria, vida y libertad. O, por Estamos ejemplo, hablando de eso, por qué la gente no se pregunta? estamos Y María hablando de Corina eso. Machado, ajá, Sí, pero déjeme terminar. sí. Estamos hablando de eso en vez de que hablemos del narcoestado en Bolivia, donde Irán está sentando una base militar y donde Rusia está estableciendo bases nucleares. Estamos hablando de eso en vez de hablar de Nicaragua, donde hay un complejo militar completo para atacar a las democracias de la región. Entonces, han hecho una estrategia de cambio de agenda y estamos hablando de la crisis regional y casi mundial, de la posibilidad de una guerra entre Venezuela y Guyana, y eso tiene un mérito estratégico que se llama el cambio de agenda y poner la agenda en los términos de la dictadura para hablar de los problemas de los demás y no de su caída, no de su salida. Y lo que hay que hacer ahí estratégicamente es reponer la agenda de el único punto de negociación posible, incluyendo el tema con Guyana, y Guyana debería decir eso. Guyana no puede negociar con una dictadura. Si la dictadura va a atacar a Guyana, que ataque, el mundo la defenderá, no lo va a hacer. Guyana tiene que pedir negociar con un gobierno legítimo, con un gobierno democrático, porque si no, nada de lo que haga va a tener ningún valor y nunca va a haber paz y seguridad en esa región. Entonces hay que cambiar la agenda y tomar la iniciativa, que es la regla básica de la estrategia. Entonces vamos a cambiar la agenda. Me pregunto, ¿por qué si la líder en Venezuela es una sola, que en este momento es María Corina Machado, ella aparentemente no tiene el liderazgo, por ejemplo, en las reuniones con la narcodictadura, en las reuniones en Barbados, por ejemplo, o lo de Guyana? ¿Por qué no es su voz cantante? ¿Por qué el G4 sigue existiendo? Y es en el fondo el que tiene el poder, porque en el fondo quien maneja las decisiones que supuestamente quiere la oposición no es María Corina a quien quiere la gente. Da la impresión que sigue siendo la misma gente del G4, los mismos que acabaron con el gobierno interino,
que fue un gran triunfo de la oposición y del G4 cuando lo crearon. Pero es que ellos crearon el G4 y después abandonaron eso y presionaron contra la existencia de ellos, como hicieron con el Tribunal Supremo de Justicia, que ni siquiera le pagaron el sueldo. Entonces, ¿por qué no nos... Usted nunca se ha hecho esa Vamos pregunta? a Y explicarle. perdone, yo sé que a usted no le gusta hablar de ciertos puntos porque cree que es inmiscuirse en la política interna de los A países, mí me gusta pero hablar no de se está inmiscuyendo con la Napoleón. política interna. Dígame. A mí me gusta hablar de todo, pero me gusta hablar con racionalidad. El tema de María Corina hay que empezar con una corrección. No está sola, tiene el respaldo del 93% Sí, es lo que del tiene. pueblo que ha votado y es la candidata única de la oposición que tiene que enfrentar en las elecciones del próximo año al dictador Maduro o a quien ponga la dictadura, en un sistema de elecciones en dictadura en el cual no hay garantía de libertad y no hay garantía de transparencia, porque la dictadura controla el registro de los votantes, donde en el padrón electoral hay alteraciones, controla el órgano electoral que está plagado de gente subordinada a la dictadura y controla la violencia. Puede pasar lo que ha pasado dentro del sistema castrochavista, lo que ha pasado en Nicaragua, donde encarcelan a todos los candidatos. María Corina puede ir presa. Puede pasar y después aparecen candidatos funcionales que van a la elección y gana el dictador. Puede pasar lo que ha pasado en Cuba cuando el pueblo ha pedido patria y libertad, el 11J, todos van a la cárcel o van al exilio y son torturados. Puede pasar lo que ha pasado en Bolivia el 2019, en que había un proceso de transición que fue objeto de traición, y el 2020 le devuelven con fraude electoral la elección a, a la dictadura y se establece Arce Catacora, donde la oposición no tiene que hacer otra cosa que hacer que fraccionar el voto y permitir el fraude electoral. Eso ha pasado en Bolivia. O sea, puede pasar cualquiera de esas cosas o puede pasar lo que acaba de pasar en el Ecuador. Cuando había un candidato de la oposición que iba a ganar la elección, Fernando Villavicencio, y lo han matado. O sea, las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, matan. Hay una certificación este año, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que demuestra que el responsable del asesinato, que llamaron accidente de tránsito en Cuba, de Payá y del otro o voluntario que lo acompañaba, corresponde a una operación criminal de la dictadura cubana. Entonces, en ese contexto, que es de nuevo el reconocimiento de la realidad objetiva, yo creo que lo que hay que hacer a través de los mecanismos de la comunidad internacional es darle a la candidata única de oposición, como consecuencia de ese gran triunfo, la personería, la representación para llevar adelante todos los procesos de negociación que están en curso. Porque si no, en vez de que eso se negocie, la van a negociar y van a terminar con alguna de las escenas que ya conocemos del pasado, donde la oposición inexplicablemente termina haciendo concesiones a una dictadura que sigue permaneciendo en el poder. La historia reciente de Venezuela es reciente, los 4 últimos años, desde el 2019, tiene grandísima experiencia en eso, porque ha tenido un gobierno legítimo que nunca ha ejercido lo que debía hacer y que no ha recuperado la libertad y la democracia y que después se ha autocesado para complacencia de la dictadura. A cambio de que ni siquiera reconocidos como gobierno legítimo, abran mesas de negociación que favorecen a la dictadura. Entonces, lo único que tienen que hacer en el sentido, de nuevo, como consecuencia de la votación que se ha producido en una elección interna en la que han estado todos los opositores que no pensaban que ahí iba a haber un casi 93% de respaldo a María Corina Machado. Es que María Corina es la candidata, su estructura y su equipo, que será enriquecido con la verdadera oposición que venga del G4 o de la Mesa de la Unidad o de donde sea, es la que tiene que tener la representatividad y la personalidad de la negociación. Pero en cambio de eso estamos viendo que la dictadura toma medidas para perseguir, acusar falsamente y encarcelar el entorno electoral de María Corina Machado y no pasa nada. Esa gente ya está exiliada, ya está refugiada en embajadas, ya está perseguida y el aparato electoral de María Corina ya está debilitado. O sea, han cerrado un círculo. La próxima es María Corina. Y cuando lo hagan, ¿qué?
si lo han hecho en Nicaragua. Y por eso yo escribí una columna hace semanas, que le quiero recordar el título, que dice que la recuperación de la democracia en Venezuela pasa por la seguridad y la protección de la vida de María Corina Machado. Igual que la pueden meter presa o perseguir, la pueden matar. Y ha pasado en el Ecuador. Lamento traerle estos datos de la realidad a un momento de ilusión en el cual la gente que vive en un ambiente de terrorismo de Estado, como se vive en Venezuela, tiene la esperanza de que las cosas se puedan arreglar de buena manera, pero la que no tiene ni la intención ni la esperanza es la dictadura, porque así lo hace en Cuba hace 65 años y en Venezuela hace 25 años. Mire, como siempre, el programa se hace demasiado corto con usted. ¿Ok? Demasiado corto. De verdad que muchísimas gracias, Carlos Sánchez Berzaín, por participar tantas veces que lo llamamos en el programa, porque siempre es bueno escucharlo y no nos está haciendo perder las esperanzas, sino al revés, abriendo los ojos a mucha gente, sobre todo al liderazgo de lo que sea, civil en general y militar también, sobre lo que está su visión, sobre lo que está sucediendo en el país y cómo defender, ¿no?, el triunfo de María Corina Machado, que es el triunfo de la democracia venezolana, de los Es luchadores de la democracia. solo la realidad objetiva. Mirar la realidad como es, no como quisiéramos que sea. Y de esa manera entender que el objetivo central no es negociar con las dictaduras, es que las dictaduras se vayan. El único punto de la agenda es que la dictadura cese, la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua. Si cesa la de Cuba, caerán todos, pero hay que empezar por algo. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.